Hola, hola. Disculpen el atraso, pero es que me puse a barrer porque mis perrillas quedaron adentro porque llueve mucho y está lleno de polvo. Entonces me agarro tarde, así que disculpen por esos 5 minutos de atraso. Vamos a ver, hoy tenemos el quiz de comprobación de lectura. Voy a compartir la pantalla, que ese ya se los enseño. Está en la sesión de nosotros, como siempre. Está la lectura, Value of Project Management, y acá está, comprobación de lectura. Mira, creo que lo he dejado exactamente abajo. Está disponible desde las 9:15 hasta las 9:30. Es un cuestionario como el que hicimos con la otra lectura, ¿verdad? Que fue el que no nos generó ningún tipo de problema con las respuestas. Entonces, por el momento no voy a empezar con las presentaciones teóricas, sino que vamos a hacer un repaso más o menos de cómo estamos. No sé si alguno tuviera alguna pregunta específica que hacerme antes del quiz. Mientras pasan estos 9 minutos ya, que es para cuando va a estar disponible el cuestionario. En cuanto a lo que es, bueno, acá voy a hacer esto, las entregas de todos los documentos. Acá tengo las entregas programadas. Estamos así, ¿verdad? Ya hoy con esta quiz de comprobación de lectura terminamos las partes de comprobación de lectura, lo cual estamos bien. En buena teoría ya tienen que haber entregado 2 bitácoras, ¿verdad? Que el asistente es el que me las está revisando. Se supone que él ya las envió la semana pasada revisadas. Ahí cualquier cosa me avisan, porque él sí estaba trabajando en eso. Igual me parece que ya les entregó la tarea número 2 del laboratorio. Para efectos de talleres, entonces tenemos para esta semana, tienen que entregar los controles de los cambios y solo quedaría la parte de las lecciones aprendidas para la otra semana. Ya después es la presentación grupal. Mira, les tengo el pendiente, revisémoslo de una vez, a ver qué dice en el programa del curso con respecto a la presentación, porque de repente se me confunde con afimáticas, que ahí estaba todo especificado y no estoy segura de si aquí venía o si tengo que mandarles las especificaciones de lo que hay que presentar, que me parece que sí. Entonces eso... Profe, Ajá. yo ¿Sí? no tengo nada ni de las bitácoras ni de la tarea 2. No, ok, para hablar con el asistente, porque yo sé que él las estaba revisando la semana pasada. Entonces, para ver cómo va, para que ya se las devuelva. ¿Alguno, o hagámoslo diferente, alguien las ha recibido? Porque probablemente si no se lo Profe, yo mandan. me acabo de fijar y están llegando al spam. Están llegando al spam. Bueno, es que es el correo de él. Tendrían que rescatarlo del spam. Fíjense, porfa, en el spam. Entonces, y si de veras no les llegó, me avisan. Ponen un mensaje o ahora durante la clase, si pueden ir revisando, para entonces decirle a él o eventualmente, si me avisan, para coordinar con él. ¿Ok? Profe, una pregunta. ¿Las calificaciones de los exámenes también ya las enviaron? ¿Del primer examen? Sí, claro. A mí no me ha llegado. Y esa les tiene que haber llegado hace rato. Sí, no, a mí no me ha llegado. Ecoaula, y eso está llegando como al correo que tenemos asociado con Ecoaula, al menos yo con el correo de la UCR. Entonces mejor revisar ese correo. Porque Profe, en yo, Ecoaula no aparece. yo acabo Yo de lo encontrar tengo el correo en el spam. redireccionado al Gmail y bueno, voy a revisar otra vez porque Y como no. dicen, el spam, Porque sí. yo sí sé que, porque esas yo le había dicho a él, y de hecho él ya digamos, nosotros trabajamos un archivo en Dropbox donde él me pone las calificaciones para que yo lo pase al Lo archivo que le mío. dije. Entonces yo Todavía sí saqué sé un que él, 45. perdón, Aquel examen malo. yo sí sé porque ya yo tengo los resultados. 13 de 30. Entonces por ahí revisen bien, porque Ah, sí me parece que él las estaba mandando a los correos que ahorita me da un están pan ahí registrados en con, no sé si con queso, no sé. Perdón, O alguien solo tiene el jalea. micrófono activo y está hablando algo que me parece que no es del grupo.
Entonces, para que porfa apaguen el micrófono si no es con respecto a lo que estamos comentando nosotros. Que sí me había dicho Ricardo que él las estaba enviando a los que están registrados en EcoAula. Yo le dije que igual, que usara los que yo tengo en el archivo de calificaciones, que ahí están los de la universidad y el que ustedes me dieron en la primera sesión, los que vinieron, que me dieron algún correo adicional. Voy a decirle a él otra vez, pero de veras porque si el primer examen, sí tienen que haberlo recibido. Entonces, Sí, profe. Profe, yo acabo de revisar y Revisar. Profe, está yo en creo spam. que llega al spam igual. Yo creo que a mí me había llegado al spam el resultado del primer examen. Ok, entonces revisen también el spam. Si no, es más, les voy a poner en el chat el correo de él y si no lo han recibido, para que se los vuelva a mandar, porque yo en eso sí trato de dárselos, o sea, revisar los exámenes rápido y entregárselos rápido para cumplir, ¿verdad? Con lo que dice, pues, el reglamento, ¿verdad? Y para que ustedes también tengan la retroalimentación, que siempre es muy importante. Entonces, déjenme ver, aquí lo tengo. Voy a ponerles el correo de él en el spam, digo en el spam, en el chat. Para que si no han recibido el examen, se lo pidan otra vez, porque sí, por supuesto que ya deberían tenerlo ustedes. Sí, profe, acaba de revisar el spam y ahí se encuentra. Está ahí, ok, entonces Sí, revísenlo ahí. gracias. Qué raro que sí, que se los esté mandando ahí, por ser de Gmail será. Asistente. Jiménez. Y ese es el correo. Ok, entonces cualquier cosa, porfa, le escriben para ver, pero el examen de fijo, yo voy a hablar con él para ver si fue que no terminó de revisar las bitácoras. Yo sé que estaba en exámenes o algo así. Entonces me dijo, voy a correr y todo, pero yo confirmo con él. Pero el examen de fijo sí tendría que haberlo recibido. Ok, entonces eso por ahí. Ok, 9 y 2. Entonces tenemos por acá de las presentaciones. Esto es lo que está en el programa del curso. Lo de la entrega de las bitácoras, los talleres, el proyecto, la presentación. 20 minutos por grupo. Bueno, estas son las condiciones, todos tienen que estar presentes, ¿verdad? El que, bueno, por alguna razón justificada, igual que un examen, no pueda estar, me presenta la justificación y coordino para que me haga una presentación en forma individual en otro momento. Eso es lo que se califica, claridad, dominio y todo. Lo que no establece es detalle de los temas. Entonces, yo en esta semana les voy a enviar un documento en el que diga qué es lo que tienen que presentar y de una vez les voy a poner las horas a las que le toca a cada grupo hacer la presentación para que se preparen. Como siempre, por favor, yo sé que a veces se hace cansado y que aburrido y sobre todo ahora que es el mismo proyecto, cuando son proyectos diferentes es más entretenido ver qué hicieron los demás, pero traten de estar todos presentes para hacer la parte de las preguntas y siempre es bonito ver cómo otras personas resuelven los mismos problemas. Para mí es muy valioso porque le abre a uno puntos de vista, enfoques, cosas que uno no pensó, que no analizó o que uno las piensa completamente diferentes. Entonces, esta semana les mando el detalle de qué es lo que tienen que presentar y la hora a la que expone cada grupo. Ya son las 9:14, así que yo voy a poner pausa al sonido. Igual aquí quedo para que vayan ustedes entrando en la plataforma a resolver el cuestionario de la comprobación de lectura. ¿Ok? Suerte y entonces a las 9:30 retomo acá. Ok, bueno, ya tienen que haber terminado el quiz de comprobación. Espero que les haya ido bien. Ahí igual yo les mando el resultado del resumen de las calificaciones para que... Ah, bueno, no, y había una que sí tenían que responder así como
escribirla en prosa. Entonces esas sí las tengo que revisar. Yo espero igual mandarles lo antes posible los resultados para que ahí lo tengan registrado. Entonces, yéndonos, voy a ver el chat que veo que me están escribiendo. Entonces, vamos a proceder con lo que son los temas del día de hoy. Para compartir la pantalla. Uno está bastante relacionado con lo mismo que vimos en este artículo, ¿verdad? Del que hicimos la comprobación de lectura. Sabes que a veces es este, no, de adquisiciones es la otra. Es la de esta, estructuras organizacionales. Está un poquito relacionada. En el artículo hablaban de la adopción de técnicas y prácticas de administración de proyectos para poder, para trabajar, ¿verdad? No solo a nivel de tenerlo como práctica para la gestión de los proyectos, sino de establecer ciertos estándares, ciertos comportamientos, ciertas estrategias de seguimiento que pueden adaptarse en toda la organización y que eso ayuda a tener un mejor orden y da bastantes resultados satisfactorios, más que cuando no existen. Obviamente, una empresa que tenga muy bien organizadas las métricas y demás, no requiere de ir a ver la parte de administración de proyectos para lograr todo esto. Sin embargo, hay muchas empresas que empiezan a trabajar con proyectos y que no tienen ordenados todos sus procesos de medición y de seguimiento, pues entonces son los que se ven muchísimo más beneficiados de adoptar este tipo de estrategias. Por favor, si oyen mucha bulla, es que como que todo el mundo se puso de acuerdo a cortar el zacate, entonces ya me he pasado de 3 habitaciones y en todas se oye. Si les estorba el ruido, me avisan para cerrar ventanas, puertas y demás. En estructuras organizacionales, entonces, habíamos visto, creo que se los había mencionado en algún momento, que depende mucho de cuál es la estructura organizacional y cómo se distribuya a la gente que conforma el equipo de trabajo. Gracias, Penélope. La forma en la que esté compuesto el equipo de trabajo va a tener un impacto mayor o menor, ¿verdad?, en los beneficios de la ejecución del proyecto, dependiendo, por un lado, de qué tan de arriba de la organización este patrocinador del proyecto. ¿Quiénes son los que están interesados en que se desarrolle correctamente? Entre más, de la más alta gerencia venga todo ese patrocinio y ese interés, pues es más factible que el proyecto tenga un resultado exitoso. Y probablemente pues van a nombrar a gente de puestos, tal vez no necesariamente un gerente, pero por lo menos ya coordinadores, supervisores, que también tienen cierto nivel de autoridad, que también van a facilitar ciertas cosas para el desarrollo del proyecto. Sin embargo, cuando son proyectos que no, la gente no está tan interesada a nivel de estrategia, a nivel de directiva o ese tipo de cosas, siempre van a ser empleados que tengan menos poder de decisión, los que van a estar involucrados en el equipo de trabajo, y entonces va a costar más obtener los recursos, obtener el compromiso de la gente. Siempre los jefes van a estar tratando de que se mantengan las funciones de la rutina, ¿verdad?, del trabajo diario, más que la atención a las actividades del proyecto. Eso puede generar atrasos, se puede generar deficiencias en la calidad. Entonces, sí hay una relación muy estrecha, ¿verdad?, entre el tipo de estructura con la que se esté trabajando a nivel de la organización y el tipo de estructura que se esté organizando a nivel del proyecto. La idea es lograr equilibrar ambas para que no se descuide la operación, que definitivamente las operaciones, las transacciones diarias son las que le dan los ingresos a la empresa, pero que tampoco se descuiden los proyectos, porque los proyectos en general van a estar enfocados a mejorar los procesos transaccionales.
y todas las mejoras que se hagan a la parte operativa pues van a mejorar los ingresos. Entonces por ahí es que hablábamos en algún momento de ese equilibrio que tiene que haber entre cumplir con las transacciones para tener los ingresos que me van a sostener, poder ejecutar proyectos que me mejoren mi operativa. Entonces, esto es más o menos lo que vamos a ver. Hoy vemos dos temas, es este, ¿verdad? Y la parte de las adquisiciones, que igual ya son temas que hemos hablado. Entonces, en este, lo que nos dice, ¿verdad? Es que va a influir bastante el nivel de madurez que tenga una empresa en el desarrollo de los proyectos. Cuando una empresa empieza con este tema de gestionar los proyectos, porque proyectos se realizan siempre, pero cuando ya se desea gestionarlos para obtener resultados específicos, con cierto orden, con cierta estructura, manteniendo ciertos estándares, pues entonces todos tienen que adaptarse a la nueva metodología. Y muchas veces, muchas veces, la adaptación se da durante la ejecución de un proyecto. Entonces, no es como lo hemos visto, ¿verdad? Que acuérdense que todo esto se ve a nivel teórico, como debería ser, en la situación óptima que podemos encontrar. Entonces, en esa situación, hay alguien que sabe de proyectos, que hace la planificación, que establece las plantillas para los documentos, que establece todas las responsabilidades, todo ese tipo de cosas. Pero en la realidad, mucha gente dice, no, vamos a hacer un proyecto tal, queremos hacerlo bien, entonces nos vamos a pegar al PMBOK, por ejemplo, ¿verdad? El libro de conocimientos de la administración de proyectos del PMI. Y entonces lo que hacen es que empiezan a leer el libro y empiezan a adoptar. Pero en la realidad es muy difícil. El libro está enfocado en personas que ya saben y es como para dar un ordenamiento de lo que hay que considerar, sin que sea un paso a paso. Entonces, cuando hay alguien que no tiene experiencia, ¿qué es lo que sucede muchas veces? La empresa no tiene experiencia, la persona en la que se pone a cargo tampoco tiene experiencia en administración de proyectos, pues entonces no es tan fácil definir todo ese tipo de cosas. Muchas cosas van a surgir en el camino y es apaga incendios, es echando a perder, se aprende. Entonces, ya después del primer proyecto, entonces ya dice, bueno, para la próxima, y ahí viene la importancia de las lecciones aprendidas. Para la próxima deberíamos hacer esto y esto y esto, y no deberíamos repetir esto y esto y esto y esto. Entonces, ya hay cierto conocimiento que se va a acumular en la empresa y eso me va a mejorar el nivel de madurez, sin decir que ya son expertos en la gestión de proyectos. La próxima vez que quieran desarrollar un proyecto, ya juntan esas lecciones aprendidas, tal vez ya hay algún documento, alguna plantilla que dijeron, sí, esa mejor la vamos a cambiar para que quede más clara, esto lo vamos a hacer desde el principio, esto lo vamos a solicitar a tales personas, y entonces así es como empieza a evolucionar. Esa es la realidad para la mayoría de las empresas. Créanme cuando les digo que esto de que vamos a tener un director de proyectos con full experiencia, que va a venir con las plantillas y con todo eso, es difícil que suceda, por lo menos en nuestro entorno tico, ¿verdad? Entonces, por ahí, adaptar también la estructura organizacional al enfoque de proyectos también va a ser algo que va a ser paulatino. Cuando la gente vea que realmente la gestión de proyectos ayuda a mejorar los resultados, pues entonces la empresa podrá ir adoptando un poquito, ¿verdad?, de ese tipo de estructura adecuada para los proyectos, pero es muy difícil que cambie completamente de la estructura funcional que mantenemos como la clásica a una estructura enfocada en proyectos. Además de que en la realidad tendría que ser una empresa que prácticamente se dedica solo a hacer proyectos siempre, ¿verdad? Todo el tiempo está desarrollando proyectos grandes para que justifique la creación de una estructura enfocada en proyectos. Pero bueno, por ahí anda el asunto. La idea, a final de cuentas, va a ser que logremos tener un equilibrio entre ambas partes. Y bueno, eso se mezcla con todo, ¿verdad? El estilo, la estructura, ¿verdad? Y la creación de una oficina de dirección de proyectos. Ahora, esta oficina de dirección de proyectos, que también la hablaba en el artículo que leyeron, pues está enfocada en gestionar cuando ya existe cierto nivel de madurez en la ejecución de proyectos. La idea es ordenarlos, es tener el portafolio de los proyectos, ¿verdad? Con todos las solicitudes de proyectos, eventualmente indicando, ¿verdad?, cuáles son los casos de estudio para cada uno de los proyectos, cuáles son los que están preaprobados
no necesariamente para la ejecución inmediata, pero eventualmente podría ser para decir, bueno, cuando se terminen esta cartera de proyectos, que incluye 3 proyectos, cuando se termine esta, vamos al portafolio de proyectos a ver cuáles son los siguientes pasos. Y la idea de la oficina es tener ese orden y de los proyectos que están en ejecución, hacer una gestión de los presupuestos, de los tiempos, del alcance y demás, para tener una gestión general de todos los proyectos que se están desarrollando. Ahora, en nuestras realidades, ¿qué es lo que pasa? En una empresa, y a mí me ha pasado que llego y me dicen, por efecto de una auditoría, por ejemplo, en la auditoría me están pidiendo que tengamos una oficina de proyectos, pero en el departamento de TI somos 3. De los 3, somos 2 los que estamos involucrados en el proyecto actual. Y el proyecto actual termina en un mes. Y no hay ninguna aprobación de ningún proyecto para el próximo año. Entonces, ¿para qué vamos a generar una oficina de proyectos si no hay proyectos? No tenemos cartera, no tenemos portafolio, no tenemos ni siquiera la idea o la intención de ejecutar un proyecto. Entonces vean que por ahí, ¿verdad? Es donde uno dice, bueno, hay que poner los pies sobre la tierra, leer todas estas buenas prácticas internacionales que son geniales, son muy buenas y todo, pero es decir, es que, ok, aquí no vale la pena desarrollar ese tipo de oficina, porque aquí se desarrolla un proyecto cada 2 años, o un proyecto por año y son proyectos cortos, no es un proyecto que dura todo el año. Entonces, ¿cuál es el sentido de generar una cartera de proyectos que no existen, que no son reales? Si es solo por llenar papeles, por llevar documentos, no tiene razón de ser. Para efecto de la auditoría esta que les contaba, pues ahí más bien, ¿qué fue lo que pasó? Se justificó porque no existe una oficina de proyectos. Y eso es súper válido. Entonces, la oficina esta debería generarse cuando ya vemos que hay muchos proyectos que se están desarrollando. Bueno, tal vez no muchos, podríamos decir, ya es constantemente hay 3, 5 proyectos, tengan o no tengan relación entre ellos, que se están ejecutando. Pero cuando uno ve que es con constancia, que en el día a día se están desarrollando esos proyectos, es cuando uno dice, ok, entonces sí sería bueno que haya una supervisión, por lo menos, de todos los proyectos que se están ejecutando, para controlar cuáles son las inversiones que se están haciendo en proyectos y verificar que todos los recursos se asignan correctamente, que los vaivenes que hay entre un poquito más, un poquito menos, entre un proyecto y otro, puedan ser gestionados de manera que siempre la empresa obtenga el valor para las inversiones que está haciendo y que los recursos están bien asignados a cada uno de los proyectos. Y eventualmente, pues, dar la recomendación, ¿verdad? Cuando algún proyecto tenga que cerrarse y demás. Las organizaciones, entonces, basadas en proyectos, ¿verdad? Las que obtienen ingresos en la ejecución de proyectos para terceros. Caso típico, volvemos con las empresas constructoras. Una empresa constructora que se dedica a construir edificios, casas o lo que quieran, no los construye para sí mismos. Es un tipo de organización que está completamente enfocada en proyectos para clientes. ¿Okay? Entonces, todos los ingresos, que es lo que dice aquí, que tiene la empresa constructora, son de proyectos que realiza para el cliente. ¿Okay? Después tenemos el conjunto, ¿verdad? La gente que han adoptado la dirección por proyectos, como lo decía el artículo, no solo para los proyectos, sino que para establecer estándares, porque han visto que algunos requerimientos, aunque sean leves, en cambios, en procesos, en sistemas, en aplicaciones, en atención al cliente, mejoras, todo ese tipo de cosas, que es más fácil para ellos realizarlas mediante un proyecto, porque tiene las grandes ventajas de que, bueno, hay un tiempo de inicio y un tiempo de finalización. Se pueden hacer los famosos quick wins, ¿verdad? Los resultados, ganancias rápidas, resultados específicos, que la gente se anime de ver esos resultados y que entonces se quiera seguir. Y entonces, pues por ahí empiezan a adoptar este tipo de iniciativas para desarrollar proyectos. De hecho, en la actualidad, y me parece que aquí no lo menciona, está muy de moda, lo deben haber oído hablar, el Scrum, ¿verdad? Que es la gestión de proyectos mediante el método Scrum. Que el Scrum lo que hace es que son proyectos muy, muy, muy pequeños en realidad. Entonces, un proyecto normal, podríamos decir, se construye mediante 5 proyectos pequeños.
Y cada proyecto pequeño tiene un propósito muy, muy específico. Hay un grupo, ¿verdad?, que es el que se encarga de dar el resultado, un pequeño resultado de todo lo que va a ser el grupo general, donde en cuestión a veces son, o sea, 3 semanas o creo que no exceden los 3 meses cada uno de los proyectos, donde entonces hay reuniones con el cliente, con todo, y se van desarrollando las cosas casi que inmediatamente. Cambia la percepción del modelo tradicional en el sentido de que nosotros, mediante la planificación tradicional de proyectos, levantamos todos los requerimientos, solicitamos la aprobación, hacemos el diseño, solicitamos la aprobación, se hace toda la planificación y después empezamos con la ejecución. En Scrum es algo muy rápido, es sumamente ágil es la metodología, porque entonces más bien usted llega y dice, tales personas ocupan tal cosa, de una vez se sientan, ¿qué es lo que ocupa? Se hace el prototipo, se aprueba, se construye y se pone en producción. Si después hay que cambiar algo, eventualmente se cambia. Eventualmente durante la misma iteración, ¿verdad?, que se está trabajando, el cliente o el usuario clave pueden pedir cambios y la gente tiene que correr para hacerlos. Y no se preocupan tanto por hacer toda la planificación y todo eso que se hace en este tipo tradicional de gestión de proyectos. Ventajas y desventajas. Hacer Scrum me da resultados muy rápidos, son cosas muy concisas, que también lo hablaba en el documento, en el artículo que leyeron, ¿verdad? Que la ventaja de hacer esos proyectos cortos es que entonces cuando cambia por cualquier razón el entorno, pueden eventualmente cambiar los requerimientos, entonces no es tanto como devolverse en un proyecto muy largo, sino que se van cambiando pequeñas partes. Entonces, el Scrum, eso es lo que trata, ¿verdad? Hacer siempre proyectos cortos, que esa es la visión que ponía el artículo, sin decir que era Scrum, porque el artículo creo que es del 2010, no es tan nuevo, aunque la información sigue siendo valiosa. Ahí no estaba tan de moda la parte de Scrum, pero sí hablaban eso de hacer los proyectos cortos. En los proyectos largos tenemos mucha planificación, mucho seguimiento, muchos controles y demás. En los proyectos cortos nos damos cuenta rápida de lo que sirve y lo que no sirve. Se desecha lo que no sirve y se siguen construyendo pequeños elementos que a final de cuentas van a sumar a todo lo grande. Es muy cansado porque, como les digo, o sea, el promedio me parece, eso tendría que revisarlo, pero el promedio de duración de los proyectos de Scrum son 4 o 5 semanas. Entonces, en esas 4 o 5 semanas tienen que hacer todo, absolutamente todo, y dar resultados y resultados positivos. Entonces, es parte de lo que se quiere, ¿verdad? Entonces, es muy cansado para la gente que trabaja así. Eventualmente, ante una situación crítica, pues es una metodología muy, muy recomendable, pero sí es importante que por lo menos el Scrum Master, que es la persona que dirige el proceso, de todo el desarrollo del proyecto, sí tenga experiencia en la metodología, porque si no se les puede salir de las manos. Una persona que esté acostumbrada a la metodología tradicional va más lento. Sabe que hay que planificar, que hay que ir ejecutando, que hay que ir midiendo. Aquí no, aquí todo es inmediato. De una vez el cliente quiere tal cosa, de una vez se hace la modificación. Entonces cambia bastante. Pero bueno, es parte de lo que se quiere, ¿verdad? Y la otra que tenemos aquí dice que sistemas de gestión para facilitar la dirección de proyectos. Las organizaciones que se dedican a eso, pues obviamente tienen el que sea. Ustedes ya investigaron, vieron que hay muchas herramientas para hacer de gestión de proyectos, baratas, caras, complejas, sencillas, para multiusuarios, para uno solo. Hay un montón de variedades. Entonces, escogen una que se adapte a lo que la empresa quiere y es una forma bastante adecuada de hacer toda la parte del seguimiento. Algunas incorporan hasta la inclusión de las métricas para que se vayan calculando automáticamente conforme se va registrando el avance del proyecto. Ay, perdón. Después acá lo que me habla, dirección, se dificulta por la ausencia de sistemas de gestión. Bueno, eso también venía reflejado en el artículo este, ¿verdad? La idea es establecer los estándares. Ojo que acá la oficina de proyectos, si existiera, es la que debería establecer esos estándares, las plantillas, los tipos de métricas, la forma de medición, ese tipo de cosas. Entonces, si la organización en sí no tiene una estructura donde se pueda respetar que existen esos estándares y que hay cierto nivel de autoridad
de la gente que está diseñando esos estándares, pues es muy difícil lograr implantarlos a nivel práctico, ¿verdad? Puede ser que estén en un documento, puede ser que hayan sido aprobados, pero si no hay una autoridad que los respalde, pues la gente simple y sencillamente va a decidir no usarlos. Y eso a veces es bastante complicado, porque está la gente que tiene su forma de hacer las cosas y que se resisten al cambio. Entonces puede ser alguien que dice, no, yo todo lo llevo en Excel. Y yo todo lo llevo en Excel y como ya dominan su herramienta de Excel, ya saben cómo lo ponen y todo eso, solo el hecho de tener que hacer la transición, solo el hecho de tener que aprender cómo manejar la nueva aplicación, la nueva herramienta en la que se va a hacer eso, les genera cierto estrés y evitan hacerlo. Entonces, la idea de tener esos sistemas de gestión apoyados por la estructura organizacional es que la gente note que viene esa directriz desde las altas gerencias y que entonces es algo que es obligatorio, que es su utilización y demás. Cuando las organizaciones no se basan en proyectos, pues yo se los había mencionado, que entonces lo que hacen es que de las unidades funcionales que están definidas en la organización, la estructura tradicional, se van asignando personas que parezcan partes involucradas con base en el tema que se está tratando en el proyecto. Entonces, se conforma el equipo de dirección del proyecto y pues ahí es donde empieza toda esta situación, ¿verdad? De cómo beneficiamos la ejecución del proyecto a través de la parte de la estructura organizacional. Tenemos como estructuras, ¿verdad? La parte funcional, que es la tradicional que tenemos aquí en Costa Rica, ¿verdad? Que es donde tenemos el departamento de finanzas, el departamento de TI, el departamento de producción, el departamento de ventas, el departamento de mercadeo, etcétera, 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 ¿verdad? Y entonces se define quiénes conforman ese departamento, las personas que trabajan en esas áreas específicas. Y ellos responden a un gerente, a un jefe, a un supervisor, ¿verdad? Hay diferentes connotaciones. Y pues esa persona es la que les dice cuáles son las actividades que tienen que realizar diariamente para tener una buena gestión de las operaciones. Y eso es la prioridad, eso es su trabajo. Eventualmente pasan a formar parte de un proyecto, ¿verdad? Pero es lo que les decía, puede eventualmente existir cierta diferencia entre cuál actividad es la que es prioritaria, la del proyecto o la de la funcionalidad. Tenemos otro tipo de empresas que son las proyectizadas, que es como esto que les digo de las empresas de construcción, que les digo, empresas que venden desarrollos de software, empresas que venden consultorías, por ejemplo, todo lo generan como parte de un proyecto que están efectuando con un cliente. Entonces, usualmente en este tipo de empresas, lo que hacen es que se conforman equipos de trabajo enfocados en desarrollar proyectos. Entonces, si es una empresa constructora, tenemos, bueno, se va a desarrollar una casa específica. Entonces, ahí está su conjunto de gente que está especializada en construir casas individuales. Ahora, si lo que vamos a hacer es construir un condominio, entonces tal vez hay un grupo de gente que tiene más experiencia en ese conjunto, en esa construcción de condominios. Si es un edificio, ya es otra cosa. Si es un puente, es otra cosa. Si es una carretera, es otra cosa. Entonces, se van segregando, ¿verdad? Las personas más por la experiencia que tengan de trabajo y por los proyectos que responden a ese tipo de experiencia que por funciones específicas. Pero todos manejan, bueno, que hay cierta etapa de planeación, que hay que hacer los presupuestos, que hay que hacer eso, lo otro, que ya hay un conjunto de estándares ya predefinidos. Entonces, sin importar qué tipo de proyecto es el que se esté trabajando, ya se siguen esos estándares que son parte de la organización. Ya se sabe qué tipos de informes son los que se están presentando. Y siempre, siempre, siempre se sabe que el jefe del momento es el gerente del proyecto en el que se está trabajando. Entonces, están completamente enfocados a desarrollar esas actividades. Que eventualmente que alguien que tenía que hacer un registro, no sé, para efecto administrativo de horas extra o algo así, bueno, es que hasta eso podría estar incluido dentro de la gestión del proyecto. No sé, si hubiera algo adicional que saliera completamente de lo del proyecto, esa sería una función, bueno, una labor más bien funcional que definitivamente en este tipo de empresas
no tendría prioridad ante actividades que pertenecen al proyecto. Ahora, estos son como los dos extremos, ¿verdad? Y la idea, como les decía, pues es encontrar algún lugar intermedio, ¿verdad? Que nos facilite manejar la parte funcional y la parte de los proyectos. Y para eso están las organizaciones matriciales. Que matriciales es precisamente tratar de encontrar ese equilibrio y aún así las dividen en débiles y en fuertes. Son débiles cuando se parecen más a una empresa de tipo funcional y se nombra un director para un proyecto o para los proyectos que sean, se nombra un director que funciona más como un coordinador. En ese sentido, coordinador no tiene nivel de autoridad sobre las personas que están trabajando con él. Entonces, es complicado trabajar así. Y a mí me ha tocado trabajar así. ¿Y por qué es complicado? Porque uno como líder de proyecto, uno le urge, uno quiere que se hagan las cosas y todo, pero a mí lo que me pagan son 2 horas por semana, entonces hasta la próxima semana puedo seguir con esto. Y eso es algo que es terrible y uno dice, ay, pero a uno le urge. Bueno, eso sucede. Sucede también de que uno quiere que se hagan las cosas de cierta forma, pero también la gente dice, sí, pero es que usted no es jefe mío, usted es coordinador. Como usted es coordinador, usted puede recomendarme hacer algo, pero yo a final de cuentas no tengo que hacerlo. Entonces es complicado, bastante complicado manejarlo así. Como siempre, todo esto al trabajar con gente, mucho es ganarse la empatía de la gente, el compromiso de la gente, que ellos entiendan muy bien cuáles son los beneficios de las cosas que uno propone, pero es complicado. O sea, no les voy a decir que es fácil porque no lo es. ¿Cuándo son más bien matriciales fuertes? Son parecidas a la parte de las que son proyectizadas en el sentido de que se asignan personas a tiempo completo, ¿verdad?, a cargo de proyectos momentos específicos de la organización. Sin embargo, la organización no está conformada como tal, como una oficina como dedicada a los proyectos, sino que tiene sus partes funcionales y un área, un departamento, una sección, como quieran llamarle, donde se trabaja toda la parte de la gestión de los proyectos. Por ahí es entonces donde vienen a ser las oficinas de proyectos de la gente que se encarga de esto. Entonces, tiene la ventaja de que los directores de proyecto que están ahí tienen un poquito más de autoridad, mucho más autoridad tal vez, que un coordinador en las matriciales débiles. Y también tenemos personal administrativo que va a apoyar con esas labores. Es como tener un departamento más. Igual que tenemos producción, tenemos venta, tenemos el departamento de proyectos. Entonces, eso sí le da cierta fuerza, sin estar completamente enfocada solo en proyectos, porque hay operativa para la empresa que le genera los ingresos y demás. Sí hay un adecuado nivel de división para que se le dé esa autoridad que necesitan los coordinadores de los proyectos y para que se haga toda la gestión de todo el portafolio y las carteras que se tienen en la organización. Aquí hay ejemplitos, ¿verdad? Para que vean en diagramas más o menos cuáles son las diferencias. Esta es cuando hablamos de una organización completamente funcional, donde vemos que están todas las partes de los gerentes funcionales. Lo que está aquí resaltado en color gris serían como los miembros del equipo del proyecto. Entonces, vean que en este caso todo el personal está bajo gerentes funcionales. La coordinación del proyecto radica un poquito acá en esta parte de las gerencias. Sin embargo, eso no es tan positivo a veces porque los gerentes siempre van a poner como prioridad la parte de las tareas de la operativa funcional antes que el proyecto. Pues igual hay casos de excepción, pero lo normal es que se dejen llevar más por la función que por el proyecto. Están después, ese es un ejemplo de una matricial débil, donde entonces ya vean que acá tenemos igual personal que está involucrado en el proyecto, pero la coordinación del proyecto queda a un nivel bajo. Por eso les decía, es como una coordinación, es una supervisión, y es donde sale todo esto de que no sos jefe mío, de que no estoy obligado a hacerte caso. Es más, hasta he oído, esto sí no me ha pasado a mí, pero hasta he oído gente que de repente me dice que estaba en un proyecto en la parte crítica y que se le fueron de vacaciones 3 y que se dio cuenta porque llegó a preguntar por ellos y les dijera, no, es que estaban de vacaciones, porque el jefe se los había autorizado.
y no le habían ni siquiera dicho, y bueno, por eso les digo, es complicado. Depende mucho del compromiso de la gente, pero es complicadito. Pero entonces vean que acá se mantiene la coordinación en este punto. Esta es la matricial débil. Cuando tengo una matricial, esta creo que es equilibrada, es que no puedo ver aquí bien. Equilibrada, me parece que es esta. Entonces, aquí ya vean que es lo que cambia, ¿verdad? Con esta equilibrada con respecto a la anterior, es que aunque la coordinación del proyecto se mantiene en los niveles bajos, ya existe la figura de un director del proyecto. Y usualmente cuando existe esa figura, sí se le da cierta autoridad también. Entonces, aunque siga sin estar en el nivel de la jefatura, ya hay cierta autoridad que viene dada por la gerencia de que esa persona hay que hacerle caso. Tenemos después la matricial fuerte, ¿verdad? Que entonces acá vean que la diferencia es que mantenemos estas áreas que son funcionales, las 3 primeras, y vean que en la última ya tenemos un área que es específica para la dirección de proyectos. Entonces, acá siempre trabajamos con gente del área funcional, pero hay un director del proyecto que está reconocido como director de proyecto a nivel de toda la organización, que responde al gerente de la parte de la oficina de proyectos y que entonces esto le genera más autoridad. Este gerente de la oficina de proyectos está al mismo nivel que los gerentes funcionales. Entonces, si acá hay problemas del director de proyecto con respecto a ellos, hay una persona a quien acudir que al estar en el mismo nivel que los otros gerentes funcionales puede llegar a negociar ciertas cosas. Aquí no es la idea de llegar y decir, jaja, le gané, yo tengo prioridad. No, o sea, hay que hacerlo bien, pero sí se puede llegar a negociar. Usted necesita esto en este momento, ¿verdad? Que esta persona haga tal cosa, entonces deme a alguien con este conocimiento. O negociar los tiempos, démelo, en vez de dármelo 4 horas por día esta semana, démelo solo 3 o solo 2 o démelo 2 días completos y los otros 3 días trabajan usted. Ese tipo de negociaciones es más fácil hacerlas cuando se tiene algo así. Vean que entonces no perdemos la parte funcional, pero ya cobra importancia la parte de los proyectos. Y obviamente, pues esta es la que es orientada a proyectos, ¿verdad? Una organización completamente proyectizada donde trabajamos por proyectos. Como les digo, entonces acá lo que prevalece es como la experiencia de la gente y estamos. Si es la empresa constructora, el proyecto del condominio tal, el proyecto de la casa tal, el proyecto del puente tal. Y así es como se maneja. Y este personal trabaja enfocado en ese proyecto. Ventajas está muy claro el alcance de cada una de las contrataciones. Este tipo de organizaciones tiene el problema de que genera a veces incertidumbre, porque, digamos ahora, vean el asunto este de la pandemia. Si hay gente trabajando en proyectos, el proyecto está varado en este momento, tal vez por las restricciones sanitarias y demás, eventualmente le están diciendo a la gente, ok, cuando se retome, se quite esta restricción y demás, seguimos. Hay otros a los que han despedido. Entonces, genera incertidumbre en la continuidad que uno como empleado tiene en ese tipo de empresas. Eso, digamos, por la situación de la pandemia. En situaciones normales, donde no existe nada de esto, igual genera cierto nivel de incertidumbre. Porque yo estoy en este proyecto, digamos, yo soy especialista en puentes, pero ¿cuántos puentes construye uno en un año? Una empresa de estas en un año. Entonces, eventualmente yo podría decir, bueno, ya termina este y no tenemos ningún proyecto que se avecine que sea de puentes y esa es mi especialidad. Entonces, me van a reubicar en otra cosa porque igual sé hacer otras cosas aunque no es mi fuerte. Entonces, esto genera incertidumbre. Entonces, como todo tiene su lado positivo, tiene su lado negativo. Y ahí pues es encontrar entonces el equilibrio, identificar muy bien cómo es que se trabaja cada una de estas organizaciones, porque la importancia de lograr identificarlas es que ustedes puedan saber cómo gestionar de mejor forma los proyectos a partir de esta estructura y de todo lo que conlleva esa estructura de la empresa. Acá esta es optimizada, pero es que tengo acá en esta, vean que lo que se hace es que aquí tenemos ahí la oficina de proyectos, ¿verdad? Tenemos la parte de la coordinación y eventualmente empezamos a segregar proyectos más pequeños.
donde hay un director de un proyecto grande que se va subdividiendo. Esto funciona mucho cuando trabajamos con metodología Scrum o bueno, o proyectos más pequeñitos, donde entonces se van segregando ciertas partes de los proyectos para ejecutarlos más rápidamente. Obviamente, la coordinación de este proyecto tiene que responder a este director de proyecto, que a su vez tiene que responder al gerente del área. Pero bueno, así es. Esta es esta primera parte. La segunda es esta, que es la parte de adquisiciones. Que bueno, adquisiciones también hay que gestionarlas, ¿verdad? Todo lo que vayamos a necesitar, ¿verdad? Como recursos de terceros para lograr desarrollar el proyecto. Pero estaba tomando agua. Todo lo que necesitemos nosotros en el proyecto que no lo tenemos disponible dentro de la empresa, tenemos que tomarlo de un tercero, es algo que nosotros tenemos que adquirir o contratar. Sean máquinas, ¿verdad?, que compremos o que alquilemos, cualquiera de las dos. Sean servicios de profesionales, asesorías, consultorías, capacitaciones especializadas, porque eventualmente no todas las capacitaciones tendremos que desarrollarlas nosotros. Yo podría contratar a alguien que es experto en dar capacitaciones, decirle estos son los temas, monte la capacitación y eventualmente podemos hacer algo así. Pero bueno, el asunto es que todo eso yo tengo que gestionarlo muy bien. Creo que ya lo hemos comentado. La idea es que desde el momento en que yo estoy haciendo la planificación, establezco todos los entregables, establezco todas las actividades y las tareas, establezco los responsables. Pero cuando estoy estableciendo esos responsables, yo ya tengo que haber identificado cuáles son los perfiles de las personas, ¿verdad?, que voy a necesitar para cada una de las actividades y cuáles son los recursos que voy a necesitar para cada una de las actividades. Ahí es donde me doy cuenta de si necesito las computadoras o necesito un servidor o necesito alquilar una grúa o necesito alquilar, no sé, lo que sea. Necesito contratar al experto en tal cosa, necesito contratar a la persona que me hace esto, todo ese tipo de cosas. Ahí es donde yo me voy dando cuenta. Entonces, como ahí estamos en la etapa de planificación, yo puedo ahí empezar a hacer las cotizaciones, las solicitudes de información, todo ese tipo de cosas para seleccionar al mejor candidato posible, sea para que me venda los productos o para que me los alquile, o sea, la persona que va a ejecutar alguna labor específica dentro de mi proyecto. Entonces, eso es lo que tenemos que trabajar por acá. El sistema de contratación típico, bueno, primero se hace una requisición, ¿verdad? Donde yo digo, bueno, lo que voy a necesitar, ¿verdad? ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a solicitarle a los proveedores que yo conozco todos los costos. Eventualmente hay ay, se me fue ahorita el nombre. Hay una solicitud de información, Request for Information, creo que es RFO. Un RFO es el Request for Information. Entonces, yo se la envío a los clientes, a los posibles proveedores, donde ellos eventualmente me dan, yo le digo cuál es la necesidad y ellos me dicen qué es la recomendación de ellos. Entonces, yo a partir de esa recomendación, después puedo solicitar ya, estableciendo con base en esas recomendaciones exactamente cuáles son mis requerimientos para ya hacer la solicitud de la cotización formal. Yo las reviso, las recibo, eventualmente puede ser una licitación, pueden ser usar los carteles, todo ese tipo de cosas, depende de la organización, pueden ser compras directas, pero bueno, siempre tengo que tener un procedimiento a partir del cual yo sea capaz de identificar cuál va a ser mi mejor proveedor. Cuando recibo todo eso, entonces yo hago la asignación, ¿verdad?, para decir de todos los que recibí qué es lo mejor para mi empresa. Aquí, nuevamente, en la parte involucrándonos un poquito con el tema de ética, la idea es que yo realmente escoja la mejor o al mejor proveedor gracias a sus atestados, las características de los productos que me está brindando o algo así. No es ningún misterio secreto ni nada por el estilo, ¿verdad? Que hay mucha gente que tiene la costumbre de que pasa dinero por debajo junto con la oferta para que la persona que haga la selección pues los escoja. Eso es algo que debemos evitar por todo. O sea, siempre, siempre, siempre en todo hay
formas de establecer cuál es el mejor proveedor. Y la idea es que sea lo más objetivamente posible que se haga la selección. Entonces, ahí establecemos a partir de los requerimientos, obviamente hay que considerar los costos y demás, cuál es la mejor opción para nosotros. Y entonces ahí es donde uno en todas esas ofertas puede poner diferentes pesos o valores a cada una de las características. Entonces yo podría decir, bueno, yo voy a ponerle del peso total o el valor total que voy a darle a cada una de las ofertas que yo reciba, un 40% va a ser el precio, donde la máxima posible va a ser el precio más barato y de ahí voy disminuyendo el puntaje. Otro va a ser que cumpla con los requerimientos, que hasta cierto punto es más importante, ¿verdad? Otro va a ser la experiencia con otros clientes, los niveles de satisfacción de clientes previos, en cuyo caso yo tendría que tener esa información de parte del proveedor y demás. Pero como les digo, la idea es establecer un procedimiento que sea muy, muy objetivo y evitar todo eso. ¿Okay? Ahí les queda eso, sembradito, para que en algún momento ojalá se acuerden de que la forma correcta es hacerlo así y no porque se esté pasando platas. Se activa el proceso, así que se hace la asignación, ya se dice quién es el proveedor y se tiene que establecer, obviamente, cuáles son los momentos donde vamos a necesitar de requerir los productos. Vean que como esto se empieza a hacer desde la parte de planificación, yo podría hacer una solicitud anticipada, una reserva de productos o mandarlos a traer eventualmente. Nuevamente, con los casos típicos de las casas, supongan que ustedes están empezando a construirla, están levantando apenas la obra gris. Entonces, si uno planifica muy bien, uno podría decir, ok, yo voy a ver ya los acabados de pisos. Entonces resulta que va uno, hace cotizaciones y el piso que a uno le gustó, que cumple con todas las características y demás, llegan y le dicen, ah, sí, pero es que ese hay que traerlo de Alemania. Y dice, bueno, ¿cuánto tiempo duran? Duran 2 meses. Apenas están empezando a levantar la obra gris. Mándelo, no importa. Mándelo a traer ya. Pensemos que dicen que 2 meses, que con todo lo que siempre se atrasan todas las cosas, que son 3, 4 meses, en 4 meses están terminando de levantar la obra gris, todavía tenemos tiempo antes de poder instalar el piso. Entonces, si esto lo hacemos con tiempo, podemos hacer esas cosas y ganarnos algún tipo de descuento por compra anticipada, porque no urge, que no es lo mismo que yo digan, vean, estamos lunes hoy y el jueves tengo que empezar a instalar el piso y que yo hoy empiece a hacer la búsqueda y entonces o me lo traen por avión, lo cual me va a salir súper caro, suponiendo que haya en stock, o definitivamente no voy a poder escoger la mejor opción, la que cumple con todas las características, porque ya no hay tiempo para traerlo. Entonces, por eso la activación del proceso debe hacerse desde las etapas de planificación, porque tengo que ponerme de acuerdo con mi proveedor de cuánto tiempo requiere para darme el producto o el servicio que yo le estoy solicitando, teniendo en mente cuál es el momento en el que realmente lo ocupe, la fecha exacta, o bueno, tal vez no el día exacto, pero por lo menos decir en tal semana. Ya yo sé, entonces tengo ese colchón de tiempo que puedo manejar. Así que hago eso, ¿verdad? Pues entonces ya verifico antes de pagarle, obviamente, verifico que pueda cumplir con esos plazos que yo le estoy poniendo, que sea capaz de traérmelo, de entregármelo con las condiciones de las cantidades que eventualmente podría necesitar, porque imagínense que yo diga, necesito 100 metros cuadrados de ese piso y me diga, ah, sí, pero en stock solo hay 80 metros y resulta que ese producto ya no lo van a volver a hacer, no lo van a volver a fabricar. Entonces, ahí ya yo tendría que decir, bueno, me quedo con ese 80% para tal y qué sé yo, cambio el piso de tal zona por tal otro. Es una forma. O definitivamente decir, no, yo todo lo quiero igual, no me sirve, muchas gracias, nos vemos en otra. Entonces, por eso es tan importante hacerlo con antelación. Así que ya entonces nosotros vemos todo eso, se hace el contrato, ¿verdad? Donde se dice qué es lo que nos van a entregar, cuándo me lo van a entregar, y se hace una administración donde en la parte de la administración, pues entonces se va gestionando, qué sé yo, que hay que pagar un 20% de prima para traer el pedido y demás, y que en cuanto, no sé, desembarque,
porque probablemente viene en barco, que es más barato, pues entonces hay que pagar tanto más y ya cuando lo contra entrega e instalación se paga el resto. Ese tipo de cosas, pues entonces hay que ir haciendo también tomando nota de todo eso para la parte del flujo de efectivo que vamos a tener en el proyecto, que me parece que ya lo habíamos hablado la vez pasada, y entonces decir, ok, para tales fechas yo tengo que ir desembolsando tales cosas, que eso es importante que el cliente, que es el que a final de cuentas lo va a pagar, también sepa que tiene que desembolsar esos montos específicos en esas fechas. Y así pues entonces voy verificando, ¿verdad?, cada una de las partes hasta que, digamos, en el caso de los pisos, podría ser que en el contrato se establezca que solo la entrega del piso y que la misma gente que está construyendo la casa lo va a instalar. Usualmente uno dice, bueno, la empresa que me lo está vendiendo, de una vez yo le digo que me lo instale porque es la que tiene experiencia. Gracias, Fabiola. Tiene experiencia instalando, entonces les digo que de una vez me incluyan el costo de la instalación en el contrato, ¿verdad? Entonces, se entrega el producto y hay que darle el visto bueno, obviamente. Después de que tenemos el visto bueno, sea haciendo las pruebas que sean necesarias, que también hay que verificar cuáles pruebas tenemos que hacer para dar la aceptación de ese producto o servicio, pues entonces se hace la ejecución del pago y ya con eso terminamos. Entonces vean que todo eso se va haciendo desde las etapas tempranas del proyecto para hacerlo bien. Como les digo, eventualmente yo podría hacerlo en carrera, y eventualmente voy a tener un piso de buena calidad, pero puede ser que sea mayor el costo, puede ser que no cumpla con los requerimientos de calidad, o puede ser que no logre el objetivo inicial, que era tener, digamos, todos los pisos de la casa con el mismo acabado, sino que tenga que hacer variaciones. Que quede bonito, que quede feo, y eso es otra cosa. Pero si el objetivo inicial era tenerlo todo del mismo piso, pues ya eso no se cumplió. Y acuérdense que siempre tratamos de trabajar todo esto en función de cumplir con los objetivos del proyecto. Entonces, toda esta planificación, bueno, lo que les dije, ¿verdad? Hay que documentar todas las decisiones, bueno, todos los requerimientos, cómo se hizo la valoración, cómo se escogió y todo lo que esté relacionado con las comunicaciones con los proveedores. Que el proveedor de repente me está diciendo, así que ya firmamos el contrato, mire, qué pena, pero en Alemania resulta que vendieron parte del producto. Entonces, en este momento no tengo los 100 metros cuadrados, sino que tengo 60, pero se espera que en un mes salgan otros 200 metros cuadrados de ese producto. Entonces, yo puedo traerle de una vez el piso que ya está, lo voy trayendo y después le traigo el otro y no le cobro el segundo transporte. Entonces, ya son cosas que uno dice, ok, pero todo eso tiene que quedar registrado para que en el momento de la entrega diga, sí, ok, aquí hay 60, pero en el próximo embarque vienen los otros 40 y entonces eventualmente se podrían hacer ajustes en ciertas tareas del proyecto para que esto no me afecte la fecha final de entrega. Pero eso tiene que quedar documentado, porque también hay que considerar qué pasa si de repente el líder del proyecto, que es el que está enterado de todas esas negociaciones que se hicieron con los proveedores, se me va. Y se me va el líder y se me fue porque se me fue, ¿verdad? Porque resulta que, no sé, se fue a vivir a Japón porque se enamoró o le ofrecieron un mejor trabajo en otra empresa o se peleó, por la razón que sea. Lo importante es que si se va el líder, que todo esto esté documentado para que quien siga, eventualmente puede ser que se enfermó, que se accidentó, lo que sea, ¿verdad? Que entonces la persona que tome su cargo esté enterada de todas las decisiones que se tomaron. Por eso es que es tan importante mantener esto documentado. Y sé que genera mucha pereza documentar y hacer los documentos. Me imagino que ustedes haciendo los talleres y que ahora que hay que hacer las correcciones. Sí, pero es muy importante que todo quede documentado. ¿Ok? Identificar, bueno, necesidades de proyecto. Ya eso se los comenté. Servicios, todo eso ya se los comenté. Principal preocupación es, bueno, adquirir, ¿verdad?, los bienes y servicios. Como les digo, la idea es tenerlos de mejor calidad al mejor precio y ojalá con antelación a la fecha en la que voy a necesitarlos. Si yo digo, ocupo tal producto para el, no sé, 20 de junio, entonces ojalá que yo pueda saber que lo tengo disponible por lo menos una semana antes.
¿verdad? No que estamos tan pegados con esa fecha de entrega. Ahora, igual acá, las decisiones de si tomar ese proveedor o no, también tendrían que estar relacionadas. Vean que todo esto está relacionado con, bueno, esa actividad para la que necesito ese producto específico y que lo ocupo el 20, me lo entregan el 19, que si se atrasa, ¿es una actividad de la ruta crítica? ¿O tengo algún tipo de colchón de tiempo ahí que eventualmente si se atrasa hasta una semana no tendría problema? Porque si está en la ruta crítica, yo podría decir, no, no me la juego. Pero si tengo un colchón de una semana, tal vez yo digo, ok, sí me la voy a jugar, sí vale la pena. Claro, nuevamente, vean que todo eso está relacionado. Entonces ahí tengo un riesgo. Tengo el riesgo de que no llegue a tiempo. Y entonces tengo que tomar decisiones que voy a hacer con ese riesgo. ¿Voy a aceptarlo y solo si se materializa tomo una acción? ¿O voy a mitigarlo de alguna forma de una vez para tratar de evitar que se dé el atraso? Entonces vean que por eso les digo, todo esto está muy relacionado una cosa con otra. No es, bueno, a nivel académico si lo hacemos así, el taller de riesgos, el taller donde están los entregables con los criterios de calidad, el taller donde están los responsables, el taller donde está el cronograma. Todo eso se maneja así porque es la forma en la que tenemos para enseñarlo, pero en un proyecto real todo está relacionado. No podemos independizar una cosa de la otra, porque entonces sí puede afectar negativamente. Que yo no planifique que puede haber un atraso ahí, que yo no me dé cuenta que el atraso es en una actividad de la ruta crítica, eso sí me puede afectar. Okay, entonces por ahí todo tienen que estar pensando en todo. Por eso les digo, los directores de proyecto tienen mucho trabajo, porque vean que tienen que estar ante cualquier decisión pensando en el impacto en cada una de las diferentes áreas de la gestión del proyecto, por no decir en la producción de los resultados del proyecto. Okay. Va a efectuar ya esto se lo mencioné, ¿verdad? Efectuar las adquisiciones, son las respuestas, se hace la selección, ¿verdad? Y se establecen las condiciones. Administrarlas, ¿verdad? Es esa relación, verificar que el contrato se haga conforme a lo planificado. Cuando es un producto específico, digamos, se compra y se entrega, es bastante sencillo. En realidad es bastante sencillo porque, si ustedes pidieron 20 computadoras con un disco duro de tanto, con una memoria RAM de tanto, con un procesador de tanto, usted, para tal fecha, las recibieron, las cuentan, se verifican eso, check. Si está todo, se paga, ¿verdad? Con los servicios que tienen más trabajo, ¿verdad? Ahí, pues es un poquito más complicado. Por ejemplo, en estos de los mismos proyectos, si ustedes están del lado del cliente y están firmando el contrato, por ejemplo, con el grupo que les va a generar el proyecto, bueno, entonces ustedes tendrían que ir viendo. Se les va a pagar con un entregable, por ejemplo, que es una práctica bastante común. El proyecto tiene 3 entregables, el proyecto tiene una duración de 9 meses. El primer entregable se da en el 4.º mes. Y entonces ese en costo, vamos a decir que tiene, no sé, digamos que es el 50% del costo total del proyecto. Entonces hay que establecerlo. Por eso es que es tan importante establecer los criterios de aceptación, porque vean que para efectos de este ejemplo que les estoy diciendo, el pago va a ser contra esos criterios de aceptación. Si no me lo aceptan, no me van a pagar. Entonces, si yo lo que dije es el primer entregable es la lista de requerimientos y un prototipo de una herramienta de software que haga esto y esto. Esa es la funcionalidad que tiene que tener. Entonces, yo establezco esos criterios de aceptación donde digo, en ese entregable tiene que estar esa lista de requerimientos. Los requerimientos tienen que completar todas las necesidades que tenemos nosotros, que son estas, y entonces el cliente tiene un listado. En el prototipo tiene que incluirse esto y esto y esto y esto, y se va a probar de tal forma. Entonces, vean que ahí cobra más importancia ese criterio de aceptación, porque cuando me lo entreguen, yo como cliente voy a revisar que cumpla con todo. Y si no cumple con algo, yo no le voy a pagar ese 50% del monto total del proyecto hasta que ese entregable no cumpla con todo lo que yo le dije. Eso no lo podemos hacer si no tenemos bien establecidos esos criterios de aceptación. Eso no lo podemos lograr, que nos paguen eso, si los criterios de aceptación que nosotros establecimos son subjetivos. Es bonito, es grande, es fácil. Bueno, fácil, bonito o grande, ¿para quién?
Por eso es que yo en eso les insistí tanto. Tiene que ser algo sumamente objetivo. Ojalá, de ser posible, algo que nosotros podamos medir mediante una fórmula matemática. O decir, bueno, con una lista de chequeo, tiene que tener esto y esto y esto y esto. Y tienen que estar todos revisados. Entonces, eso son cosas muy objetivas donde no me puedes decir que no si los cumple. Entonces, aunque el cliente en algún momento quisiera no pagar, si cumple con todos los criterios de aceptación, no tiene ninguna justificación para no hacerlo. Entonces, vean que aquí empezamos también a encontrar esas relaciones de por qué es tan importante detallar muy bien todas esas cosas, de cómo las vamos a manejar. Entonces, les decía, yo puedo decir, ¿verdad? El primer entregable se entrega en 4 meses, el 50%. Y después el segundo entregable se entrega 3 meses después y se le paga un 30%, y el último entregable se entrega al final y se paga al final. Entonces ahí es como se van poniendo todas estas cosas. Esa es parte de la administración de las adquisiciones. Ir estableciendo esos plazos, ir verificando que cumple con todos los requerimientos que nosotros pusimos, y pues entonces obviamente a la parte de hacer los pagos y demás. Pero vean que está muy, muy relacionado con lograr hacer la valoración de los criterios de aceptación que nosotros definimos previamente. Se cierran las adquisiciones cuando ya se da por aceptado el producto o servicio que fue contratado con ese proveedor, y entonces obviamente se hace el pago, obviamente se recibe la factura, ¿verdad? Se incluye en los informes del proyecto, ¿verdad? Que ya se recibió todo eso, y pues entonces eventualmente cualquier gestión que hubiera que hacer. Si nosotros, bueno, si es algo privado es difícil, pero si fuera algo de gobierno, por ejemplo, esos reclamos de que por qué tal proveedor que no cumplió con esto, lo otro aquí y allá, es responder, gestionar todo ese tipo de trámites para que ya quede completamente cerrada la adquisición que hicimos gracias al proyecto. Técnicas y herramientas que se utilizan, análisis de hacer o comprar, ¿verdad? Yo puedo ver esto, a veces la gente prefiere hacer las cosas porque dice que le sale más barato que si contrata a alguien. Y hablamos de muchas cosas, software, de pintar las paredes de la casa, y es cierto, o sea, no es que no sea cierto, pero entonces hay que hacer una valoración, ¿verdad?, de si vale más la pena sacar el tiempo para hacerlo uno, si uno tiene la experiencia para dejarlo con el nivel de calidad que uno quiere, o si es mejor adquirirlo mediante un proveedor, ¿verdad? Sea una persona que venga a hacerle el trabajo, o sea, comprarlo, ¿verdad? De alguna otra forma, qué sé yo. Si tienen una fiesta y van a hacer un queque, entonces hay gente que diría, es más fácil hacerlo, más barato hacerlo que comprarlo. Bueno, pero eso depende de qué tipo de queque, ¿verdad? Si ya le van a pedir que quieren un selva negra o si quieren un queque seco, es muy diferente. Entonces yo tengo la experiencia, qué tan importante es que salga bien al primer intento, ¿verdad? Porque si es, no sé, digo yo, voy a hacer la prueba hoy en la tarde para tomar café y si quedó mal, de cero estrés, no es lo mismo eso que si estoy pensando en que voy a hacerlo para la fiesta de cumpleaños de mi mamá y que se va a hacer el queque. Entonces ahí es donde uno tiene que empezar a equilibrar eso de si es mejor eventualmente hacerlo uno o si es mejor comprarlo. Si ya uno tiene una experiencia haciéndolo, pues tal vez uno puede decir, no, yo lo puedo hacer y está muy bonito porque yo se lo estoy ofreciendo a mi mamá y es un queque que yo hice. Tal vez no sea tan rico como el que le puedo comprar a tal otra persona, pero es hecho por mí. Entonces hay un valor agregado que tendría eso. Pero es evaluar muy bien esas opciones, cuáles son los objetivos que tengo para tomar ese tipo de decisión. Otra es el juicio de expertos, ¿verdad? Cuando yo no tengo mucho conocimiento, eventualmente yo puedo llamar a gente que tiene experiencia en esa área para que ellos nos hagan las recomendaciones del caso. Y aquí es donde vemos, digamos, la parte de la interacción entre las organizaciones que tenemos, áreas funcionales, donde decimos, ok, bueno, si ustedes quieren desarrollar una herramienta, un sistema de información para un proceso, por ejemplo, apóyense en la gente de TI. No necesariamente el departamento de TI se los va a desarrollar, porque tal vez no es un departamento enfocado en desarrollo de software, pero la gente de TI les puede hacer recomendaciones de qué cosas deberían considerar. Entonces, por ahí es más fácil establecer los criterios a partir de los cuales yo escojo a mi proveedor, los criterios de aceptación, la elaboración, en este caso que software, de cómo hacer las pruebas para que sean pruebas integrales que realmente me corroboren que la funcionalidad del sistema es bueno y demás.
Así en cualquier cosa. Entonces yo puedo ir a solicitar todo eso a gente que tiene mucha experiencia para poder hacer una buena selección. Porque es terrible, si uno escoge un mal proveedor, pues de ahí le puede afectar el proyecto a uno directamente. Los tipos de contrato que hayan, ¿verdad? Puede haber contratos que son, como les digo, o sea, yo compro las máquinas, me las entregan y chao, chao. Otros pueden ser con instalación de cierto software, puede ser con acceso a redes, puede incluir un plan de mantenimiento. Entonces, ¿qué es lo que estoy ocupando? Eventualmente yo puedo decir, no, en mi empresa yo tengo el departamento de TI que no desarrolla software, pero sí se encarga de todo el mantenimiento, de los accesos a las redes. Ellos tienen muy bien la política de seguridad de perfiles de usuario, de eso, todo ese tipo de cosas. Entonces, eso se lo voy a dejar a la gente de TI, lo voy a sacar del contrato que tengo con el proveedor. Va a haber otras empresas donde digan, no, usted hágase cargo de todo eso de antivirus y de esto y lo otro, y usted se encarga de actualizarlo y va a hacer un contrato de mantenimiento, y yo me desentiendo de eso porque mi personal de TI lo quiero para otras cosas que son, que requieren de más esfuerzo, de más atención, de otro tipo de cosas que son más personalizadas. Conferencias de licitadores también, ¿verdad? Eventualmente hablar con ellos, qué es lo que ellos ofrecen, acordándonos siempre es que los vendedores siempre venden la octava maravilla del mundo, ¿verdad? Uno es el que tiene que ajustarse dependiendo de las necesidades y los presupuestos y los tiempos de entrega que uno tenga. Entonces es escucharlos, ¿verdad? Y entonces tratar de encontrar la mejor oferta. Hay técnicas de evaluación de propuestas, hay un montón, como les digo, uno puede poner pesos a ciertos criterios, hacer las valoraciones para escoger al mejor con una fórmula numérica, como les decía yo, algo matemático que sea muy fácil de calcular y que evite cualquier tipo de subjetividad. Pero entonces, técnicas de evaluación hay muchas, habría que ver, muchas organizaciones tienen las suyas propias, hay algunas que son genéricas y eso tendrían que estudiarlo y ver cómo se comporta la organización para ver si es importante que ustedes utilicen alguna que ya ellos tienen diseñada o si es importante que dentro del desarrollo del proyecto se establezca una técnica para hacer esa valoración de todas las propuestas de los proveedores. Puede haber también pues estimaciones independientes, ¿verdad? Cosas que yo crea que son valoraciones que yo puedo hacer, que eventualmente no son tan objetivas, pero que podría considerarlas a partir de la experiencia que yo pueda tener. La parte obviamente de publicidad, información que puedan darme de todos los proveedores, la parte esa que les mencionaba antes de la experiencia de otros clientes, cuál es la valoración que les dan ellos, ese tipo de cosas son pues también de considerar, así como auditorías, ¿verdad? Auditorías que yo pueda realizar a la hora tanto de hacer el análisis de los proveedores, pero más que eso, lo que me interesa de la auditoría es el proceso a partir del cual yo dentro de mi proyecto hago la selección. Porque lo más probable aquí es que eventualmente me hagan una auditoría para ver cómo hice yo esa selección, cómo hice yo eventualmente toda la gestión del proyecto, no tanto la parte del proceso, de la selección de los proveedores, sino de todo el proceso de gestión. Pero entonces, si llega una auditoría a ver cómo se hizo la gestión del proyecto, evidentemente va a revisar también el proceso de selección de los proveedores. Entonces, ahí tiene que estar muy bien justificado y nuevamente documentado cuáles fueron los criterios, qué es lo que se recibió, cómo se evaluó y entonces justificar la selección que yo hice. Algunas consideraciones, bueno, hay que eventualmente hacer la parte de gestión de los cambios, ¿verdad? Incorporar este tipo de contrataciones aquí en los cambios cuando sea necesario, ¿verdad? Interpretación de especificaciones, hay que ser muy claro con todo lo que queremos, que no quede ahí, que se pueda visualizar de una forma o de otra, sino que esté muy, muy especificado qué es lo que se pretende en cada una de las características, cada uno de los requerimientos, cada una de las funcionalidades y demás. Tenemos que tener estándares de calidad que nosotros podamos verificar. Eventualmente, si no hay dentro de la organización, podemos adherirnos a normas de calidad internacionales, buenas prácticas y demás, donde nosotros garantizamos, sobre todo cuando son productos de un área específica, que decimos, bueno, entonces que cumpla con los estándares de calidad de tal certificación o de tal normativa. Y entonces así, pues nosotros nos rescatamos, ¿verdad? En el sentido de que si ya viene una certificación de que cumple con eso, ya nosotros no tendríamos que preocuparnos tanto por hacer la validación nosotros. Ay, perdón. La parte de las garantías, ¿verdad? Que incluyen las garantías.
yo les comentaba en algún momento, no sé si fue en ofimáticas o si fue en este curso, que por ejemplo, cuando yo hago un contrato con algún proveedor, en vez de desarrollar un sistema en casa, yo voy a comprar un sistema, una aplicación que se vende, ¿verdad?, a diferentes instituciones, traen una garantía de mantenimiento, ¿verdad? Pero entonces yo les decía, ¿sabes? Para adquirir una herramienta que ya está prehecha, hay que verificar muy bien que se alinee con lo que nosotros necesitamos hacer a nivel de la empresa. Porque si la alineación no es muy grande, hay que hacer muchos cambios. Usualmente los vendedores te van a decir, yo se los hago. Yo le hago los famosos parches, ¿verdad? Para que se adecue en la aplicación a lo que usted necesita. Pero, ojo, hay que tener cuidado. Muchas veces las garantías que incluye la compra o el alquiler del software no incluye garantías a los parches que se estén haciendo, ni incluye mantenimiento a los parches, sino que eso se cobra por separado. Entonces, a final de cuentas, compraste una herramienta que tuviste que pagar por los ajustes y cada vez que necesitas mantenimiento de los ajustes hay que pagar. Entonces, a final de cuentas, eventualmente puede salir más caro que haberlo desarrollado personalizadamente. Entonces, por ahí, tener muy claro cuáles son las garantías que cubre a partir de eventuales cambios que yo quiera hacerle a la oferta inicial que me está haciendo el proveedor. Bueno, la administración del subcontratista, eventualmente, si tengo algún tercero por ahí, pues que esta persona sea la que se encargue de verificar las condiciones de calidad, de garantías y de todas esas cosas. Tengo que considerar renuncias, ¿verdad? Renuncias de los que nos están dando los servicios, que eventualmente, bueno, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si el proveedor mío quiebra, por decirlo algo? ¿Cómo me afecta mi proyecto? De ese tipo de cosas hay que ver cómo se van a solucionar. Resolución de disputas, debería estar establecido algún tipo de procedimiento, porque con los proveedores también pueden surgir diferencias. Dentro de un equipo de proyecto, digamos que mantenemos un mismo nivel de autoridad y demás, entonces hay algún tipo de proceso que pueda realizarse desde la misma organización, ¿verdad? Para resolución de disputas. Sin embargo, cuando sea algún proveedor, se debería quedar muy claro cómo se va a resolver eso a nivel del contrato. Criterios para terminación de proyecto que pongan ambas partes, ¿verdad? Porque nosotros como cliente queremos terminarlo, bueno, como la persona que está contratando, o que el proveedor quiera terminarlo por alguna razón. ¿Cuáles son las condiciones, verdad? De aviso, de si hay multas, de cómo van a hacer los ajustes con, no sé, si ya se pagó alguna prima y no se dio todo el producto. Todo ese tipo de cosas deberían establecerse desde el contrato. Calendarios de desembolsos, lo que les decía, para mantenerlo del flujo de efectivo y demás. Y obviamente el cierre del contrato, ¿verdad? ¿Cuáles son los términos a partir de los cuales ya queda finalizado el contrato? Esos son los temas. No sé si tienen preguntas. Por ahí estamos con esta parte. Tenemos unos minutillos todavía. Habíamos visto, permítame acá nada más, la parte de cambios. Ya se las había mostrado desde antes para que fueran incorporándolos, ¿verdad? Aunque se entrega esta semana, ya eso lo habíamos revisado. Vamos a ver un poquito la parte de las lecciones aprendidas para que empiecen a trabajarla. Esto es rapidito, pero ya con eso logramos terminar la explicación de los talleres. Esto que tienen acá es la plantilla de lecciones aprendidas. Déjenme solo ver si hay una presentación. Miren, ya está empezando a llover, por lo menos aquí en mi casa. No, aquí no está, no hay presentación de lecciones aprendidas. Ok, yo había hecho en algún momento algo relacionado, entonces se los voy a preparar. Aquí solo les voy a explicar entonces el taller y me queda para después explicárselos. Sí, porque aquí solo la plantilla, no viene la explicación. Después entonces, si lo encuentro en el documento, eventualmente se los mando o si no, lo monto y se los explico la próxima semana.
En lecciones aprendidas, bueno, obviamente siempre ponemos nombre del proyecto, quién prepara, que usualmente es el líder del proyecto, la fecha. Aquí ponen por número de actividad. Entonces, hay dos formas de visualizar esto. Uno es, ¿verdad?, que yo recopile eventualmente por actividades cuáles fueron las lecciones aprendidas. Ahora, entiéndase acá, no es que para todas las actividades del proyecto tienen que hacer lecciones aprendidas, sino que para las actividades en las que tienen lecciones aprendidas, entonces aquí me ponen, es en tal actividad, aquí me ponen qué fue lo que pasó, ahí sería en esta actividad, y cuál fue la solución aplicada. Aquí no se vale que yo diga, el problema que tuve fue tal, punto. No, la lección aprendida no es que hubo un problema. La lección aprendida es cómo se solucionó, funcionó o no funcionó. Entonces, ustedes solo me dicen, por decir algo, para tal fecha se nos fue el líder de proyecto. Hasta ahí no es lección aprendida. Ahora, si me dicen, bueno, entonces tal persona asumió la problemática es que nos faltó documentación que el líder no tenía o que el líder se la llevó y no la compartió porque se fue peleado y no nos volvió a hablar. O sea, por decir, por exagerar, ¿verdad? Entonces tuvimos que reconstruir toda la información y la lección aprendida, ¿cuál es? Que todos los miembros del equipo de trabajo deberían tener una copia de los documentos. Eso ya es una lección aprendida. Hay algo que ustedes pueden decir, para otra vez que desarrollen el proyecto, deberíamos todos tener una copia de los documentos o tenerlos en una intranet o si fuera a nivel de la empresa, no que estén en la computadora de nivel de proyecto, sino que estén en la intranet. Entonces, vean que eso es lo que entendemos por una lección aprendida. Hubo una situación problemática, como les digo, aquí pueden poner en una actividad específica, eventualmente podrían hacerlo para todo, lecciones aprendidas que son generales para todo el proyecto, ¿verdad? En cuyo caso ponen para todo el proyecto. Y entonces, ante la situación, dicen qué fue lo que decidieron hacer. En este caso, como les digo, podrían decir, bueno, tuvimos que reconstruir varias de las cosas, ahí yo no sé qué, yo no sé cuánto, y se reconstruyeron y con eso se siguió. Pero eso no es la buena práctica. La buena práctica, lo que tenemos que hacer en la próxima es tener todos copias de los documentos que se entregaron. Entonces, por ahí vean que se puso lo que se hizo, que eventualmente no fue lo mejor, pero por lo menos solucionó algo. Y la idea de la lección aprendida es eso que nosotros decimos. En este caso, lo que no tenemos que volver a hacer es que solo el líder tenga los documentos. Lo vamos a compartir de más. Aquí, instrumentos diseñados. Eventualmente, cuando yo tengo una situación así, yo tengo que preparar un documento adicional, no sé, en el que haga, tal vez para este caso que les estoy poniendo, un resumen, ¿verdad? De las minutas, un resumen de eso, un resumen del otro, un resumen de aquí, un resumen de allá. Entonces usted dice, ok, instrumento diseñado, ponen el nombre del documento. Si lo tuvieran, no sé si alguno de los grupos lo tendrá para el caso del proyecto, pues si lo tuvieran, me adjuntan el documento, si hubieran generado alguno, pero no tienen que generar alguno si no lo han creado. Simple y sencillamente, eso es lo que debería ir aquí. ¿Cuáles documentos, instrumentos de valoración, Excel, donde sea, se realizaron para solucionar esta problemática, por lo menos a nivel de proyecto? La descripción, ¿verdad? El manejo contingente, como dice acá, de la logística de transportación de... no, ese es el ejemplo, ¿verdad? Entonces, la descripción, ¿verdad? De cómo se hizo, ¿verdad? Cuál es la función del instrumento y listo. ¿Ok? Eso es lo que tendrían que llenar aquí. Como les digo, el detalle de esto, porque yo sí, me parece que yo tenía una presentación que yo había hecho. Ahí cualquier cosa se las mando o la vemos de hoy en 8. No sé si alguno tiene alguna pregunta, duda, consulta. Yo tengo una consulta sobre la presentación grupal. Usted había dicho al inicio de las clases, cuando estábamos en presencial, que no lo presentáramos como solamente con un PowerPoint, sino que hiciéramos algo diferente. Sí, pero como estamos virtuales es muy complicado. Sí, entonces, ¿cómo hacemos? No, me parece que yo se los dije hace 8, bueno, o lo pensé que se los iba a decir, es que es muy complicado porque la idea era que fuera completamente diferente, ¿verdad? Que fuera algún tipo de dinámica, algo así,
que se hace muy bonito, ¿verdad? Pero de virtual, ¿cómo hacemos? Es muy difícil sin una presentación. Ok. Entonces, yo creo que eso, de por sí, digamos, eso iban a ser puntos extra. No era nada que fuera como que ya estuviera estipulado dentro de los valores. Pero le he dado vueltas o será que soy muy poco creativa, no sé, pero no encuentro virtualmente cómo hacer una dinámica interactiva aquí que sea corta, que me dé toda la información y que sea divertida. Ahora, si alguno tuviera alguna propuesta, eventualmente se la escucho, pero es que tienen que considerar la parte de la virtualidad, ¿verdad? Que es lo que... Está complicado. Sí, eso es, porque les digo, realmente lo he pensado, pero me parece que es bastante complicado hacer algo así. Porque la vez pasada que eran juegos, lo que hicimos que estuvo muy bonito y entonces alguno explicaba algo y entonces la papa caliente y el que tenía que hacer el resumen de las... se pueden hacer muchas cosas cuando estamos todos físicamente. Pero bueno, además de que yo tampoco, mentira que les voy a decir que yo domino ni Zoom ni otras herramientas donde dicen que se pueden hacer webinars y cosas así para saber qué tipo de actividades podríamos desarrollar. Entonces yo no podría guiarlos. Y como les digo, si alguno tiene alguna idea de algo así que sea súper novedoso, sin presentaciones, los escucho, ¿verdad? Pero me suena complicado y entonces por eso no les había dado detalle de nada más. ¿Alguna otra pregunta? No. Vamos, entonces, como les digo, les voy a mandar, bueno, lo de los exámenes, bitácoras y eso, le escriben al asistente. Yo les voy a mandar los horarios de atención y el detalle de lo que tienen que presentar para que lo vayan planificando. Eso se lo mando en esta semana. Y cualquier cosa me avisan para ver si programamos alguna sesión para consulta de algo, ¿ok? Que estén muy bien, chicos. Chao. Muchas gracias, Profe, ¿Sí? disculpe, no sé si se puede quedar un momentito conmigo. Tengo una duda. Sí, es rápido porque a las 11 tengo una gente en consulta. Bueno, no. Entonces, la tarea, si creo que se calificó mal, hablo directo con Ricardo. Primero con él y si él no te resuelve, me lo comentas a mí. Sí, está bien, ok. Gracias, profe. Bueno, Ok. que les vaya bien. Chao. Igual. Profe, yo ocupo, bueno, hacer una consulta súper rápida, se la envío por mensaje de texto, ¿está bien? Bueno, Ok. por WhatsApp. Por WhatsApp Gracias. sí, porque ya voy a cerrar aquí. Sí, correcto. Ok, Gracias. bueno, chao.